Como a veces suelo decir, ¿no? Que de ese montón de cualidades que tengo, la más importante es la humildad. Sí. ¿Sí sabían? De tantas cualidades que Dios me ha dado, la humildad es la más importante. No, mentira, es una broma. Pero ya hablando en serio, ¿cómo estamos con el tema de la humildad en nuestras vidas? Sí, no necesitaba mucho que me respondan. Es una pregunta retórica. ¿Cómo estamos con el tema de la humildad? Cada uno analicemos esto. Entendiendo la humildad correctamente, ¿no? Porque sí saben que la humildad es una palabra que a veces se entiende mal, ¿no? Muchas veces se relaciona humildad con pobreza económica, ¿no? Y alguien es pobre económicamente y se le dice es humilde. Y quién sabe, tal vez no es tan humilde, ¿no? Hay personas que no tienen mucho dinero, pero tal vez son muy orgullosas. O hay personas que tienen mucho dinero y tal vez sí son humildes, ¿no? Humildad no es cuestión de dinero. A veces se entiende también la humildad como cuestión de autoestima, ¿no? Y vemos a una persona que dice, no, yo no sirvo para nada, no tengo ninguna virtud, no, yo no puedo hacer nada, y decimos, qué humilde que es la persona. Y no es así, tal vez es cuestión de baja autoestima nomás. No es cuestión de creerse más o creerse menos. La humildad no es eso. ¿Qué es la humildad? Bíblicamente hablando vamos a entender hoy. Y me gustaría que hablamos un texto. Esto está en Filipenses 2, en los versículos 3 y 4. Filipenses 2, los versículos 3 y 4. Pienso que hay una definición muy buena de lo que es la humildad. Dice aquí el apóstol Pablo, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pienso que esto es una buena definición de lo que es humildad, es decir, humildad es esa actitud en nuestro corazón de dar preferencia a otros antes que a mí mismo. Es esa actitud en mi corazón de que cuando yo hablo, prefiero hablar de las virtudes de otros antes que de mis virtudes. Pero es una actitud de nuestro corazón que nace de la seguridad que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios. Vamos a hoy en todo este mensaje tratar de entender un poquito a qué me refiero, ¿no? Y para empezar con el mensaje, me gustaría poner una ilustración. Imaginémonos una escena. Pongamos en la mente una escena de... hay una reunión de trabajo en una empresa muy importante, ¿no? Es una empresa muy importante. Hay una reunión de trabajo. Y es de esas reuniones, ustedes han visto que todos están con terno y corbata, bien arreglados, una reunión muy importante. Y entre toda la reunión hay el gerente general de toda la empresa, es el más importante, está ahí sentado, es el gerente, es el jefe de todos. Pero resulta que este gerente se da cuenta que los zapatos de algunos empleados están sucios. Y este gerente, el jefe de todos, resulta que ese momento se levanta de la mesa y busca ¿han visto los cepillos de esos para limpiar los zapatos? Y un trapito, y se agacha y empieza a limpiar los zapatos de los empleados. ¿Qué pensaríamos nosotros de esa escena? ¿Qué pensaríamos de ese gerente, no? Está un poco loco tal vez, ¿no es cierto? Que son cosas que no suceden. Eso no es una escena bastante hipotética, eso no nos va a suceder, pero ¿qué pensaríamos de alguien que estaba un poco loco, no? Pero yo conozco una historia mucho más impactante que esa, y tal vez ustedes saben también a qué me refiero. Conozco una historia donde Dios mismo se humilló, no solo para limpiar los zapatos, sino para lavar los pies de sus apóstoles y para darnos un ejemplo a nosotros
de lo que es el servicio y el servicio con humildad. Y vamos a leer ese texto. ¿Les parece si vamos a Juan capítulo 13? Juan capítulo 13, y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 17. ¿Sí? Juan 13, del 1 al 17. Cuando ya encuentren, pueden decir amén, pero yo ya saber. Dice la palabra de Dios: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. En todo este mes hemos estado hablando acerca del servicio, pero específicamente acerca del servicio como Jesús lo enseñó. Y Jesús enseñó muchas cosas y muy lindas y muy impactantes acerca del servicio. Pero las enseñanzas más grandes, nosotros sabemos de eso, son aquellas que no solo se dan teóricamente. Las enseñanzas más grandes son aquellas que se dan con el ejemplo. Y aquí Jesús no necesitó dar un gran discurso para, por medio de su acción, dejar la enseñanza más grande acerca del servicio. ¿Qué pasó en esta historia? Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto que se da este relato en los evangelios, ¿no? En el evangelio de Juan. Ustedes saben que esta costumbre de lavar los pies era algo común en el pueblo judío. Cuando alguien invitaba a una cena, esta persona encargaba a sus siervos, a sus esclavos, técnicamente, para que ellos sean los que laven los pies de los invitados, porque esto era una costumbre. Recuerden que estamos hablando de gente que andaba por caminos llenos de tierra, caminos polvorientos, y que no tenían zapatos así como los nuestros. Eran sandalias que solo era básicamente una plantilla con unas pocas cuerdas amarrando los pies. Entonces, obviamente en ese tiempo era una necesidad esto de lavar los pies, pero era un trabajo que se consideraba muy humillante, que incluso dicen los historiadores que dentro de los esclavos que tenía una familia había aquellos esclavos que tenían un poco más alto rango y aquellos esclavos que tenían el menor rango. Por ejemplo, en una familia judía, aquellos esclavos que eran judíos tenían un poco más de rango, ¿sí?
porque eran judíos. Había la costumbre entre los judíos que alguien cuando ya no tenía mucho dinero podía venderse por un tiempo como esclavo. Pero estos esclavos tenían un poquito más alto el rango que aquellos esclavos que en cambio no pertenecían al pueblo judío, los esclavos extranjeros. Ellos estaban en lo más bajo de la categoría social. Y resulta que este trabajo de lavar los pies era un trabajo que era humillante incluso para los esclavos judíos. Y se lo encargaba para los esclavos extranjeros, que eran los más bajos en ese tiempo considerados socialmente. Es decir, era un trabajo humillante. Ahora Jesús les había encargado a sus apóstoles que prepararan todo lo que se necesita para la cena, lo que nosotros conocemos como la última cena, la cena de Pascua. Y ellos organizaron todo. Me imagino que ya tenían listo el cordero, tenían listo todo lo que se necesita para la cena. El local no era un local que les habían invitado, era algo así como alquilado o prestado. Entonces, por ende, no había un anfitrión que les dé los esclavos para que hagan esta tarea de lavar los pies. No había. Pero yo me imagino que los apóstoles, mientras estaban haciendo todos los preparativos, tal vez no se les ocurrió: alguien tiene que hacer este trabajo. Tal vez ellos ya decían: no, pero entre nosotros, ¿quién va a hacer ese trabajo? Si precisamente el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, nos dice que ese mismo día ellos estaban discutiendo acerca de cuál de ellos era el mayor, el más importante. ¿Se imaginan? Si ellos estaban discutiendo por cuál de ellos era el mayor, el más importante, ¿será que se pusieron a pensar cuál de nosotros va a hacer la labor de lavar los pies? No. Tal vez lo dejaron así nomás. No hay nadie que haga esa labor, que cumpla con esa necesidad. Por eso es que cuando ya estaban sentados a la mesa, esto era algo que se hacía cuando la gente recién estaba entrando a la casa. Pero aquí ya entraron y no hubo nadie que lave los pies. Ya estaban sentados a la mesa cuando Jesús se levantó e hizo este acto que nos dio un gran ejemplo de lo que es humildad en el servicio. Y en este relato yo encuentro 4 cosas, 4 características de un siervo humilde. 4 cosas que deberíamos poner en práctica en nuestra vida. Y lo primero que yo puedo ver aquí es cuál es la motivación de un siervo. ¿Cuál debe ser la motivación de un siervo? En el versículo número 1, si nos quedamos en Juan 13, tenemos nuestras Biblias, Juan 13, en el versículo número 1, dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Muchas veces he leído este texto. Alguna vez también lo he predicado. Pero yo en esta semana estaba leyéndolo nuevamente, y no sé por qué me puse a pensar que no me había puesto atención en este primer versículo. Muchas veces hablamos mucho de la acción de Jesús lavando los pies y todo lo que sucedió, pero hoy me di cuenta que el corazón de todo está aquí en el primer versículo. ¿Por qué Jesús hizo esto? Dice el texto: porque habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. La motivación de Jesús para lavar los pies de sus discípulos, la motivación de Jesús para darles este ejemplo fue el amor. El amor. Y hay una expresión aquí muy interesante. Cuando la NBI traduce los amó hasta el fin, es una expresión en el idioma griego que se podría traducir también como los amó hasta lo sumo. Es decir, no solamente hasta el fin como hablando de tiempo, sino los amó con todo lo que se puede amar. Los amó hasta lo sumo. Y esa fue la motivación de Jesús para hacer esto, para hacer no solamente el hecho de lavarles los pies, sino para hacer todo lo que Jesús hizo en su vida, incluso para ir a la cruz y dar la vida por nosotros. La motivación fue el amor de Jesús hasta lo sumo, hasta cuando ya no se puede amar más.
Y el amor no solamente por sus apóstoles, el amor por todo el mundo. Dicen los evangelios que Jesús, cuando miraba a las multitudes, sentía compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dicen los evangelios, como ovejas que no tienen pastor. Ahora, si Jesús hizo esto para darnos ejemplo, esto quiere decir que nuestra motivación para hacer cualquier cosa que tenemos que hacer en el servicio tiene que ser también el amor. El amor, hay un texto muy conocido que está en 1 de Corintios capítulo 13. Podemos leer, como siempre les digo, no perdamos Juan 13, que vamos a seguir en este pasaje, pero vamos un ratito a 1 de Corintios 13. Los versículos desde el 1 hasta el 3. Aquí dice el apóstol Pablo: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Ojo con esta expresión. Aquí les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? Dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que se lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor. Y dice Pablo en el versículo 1, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Hay muchos caminos que nosotros podemos vivir nuestra vida. Hay muchos caminos que podemos tomar para hacer las cosas. Pero dice Pablo, este es el camino más excelente. El camino del amor. El camino del amor. Y Pablo dice que es tan importante que podríamos hacer muchas cosas en nuestra vida. Todos los ejemplos que él pone, podría hablar en todas las lenguas humanas, en las lenguas angelicales, podría hacer muchas cosas, tener el don de profecía, entender todos los misterios, tener una fe que logra trasladar montañas, podría hacer cualquier cosa, entregar todos mis bienes a los pobres. Pero dice Pablo, si no tengo amor, no sirve de nada. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida en la iglesia? Podríamos hacer muchas cosas en nuestro ministerio. Podríamos tener 3, 4 ministerios. Podríamos estar aquí predicando, ahí tocando un instrumento musical. Podríamos estar limpiando el templo, dando la bienvenida a las personas, enseñando a los niños en la escuela dominical. Dice Pablo, no importa el servicio que estés haciendo, si lo que te motiva no es el amor, no sirve de nada. Si lo que te motiva no es el amor, no sirve de nada. Jesús nos da el ejemplo de cuál debe ser la motivación de un siervo humilde. Lo segundo que yo puedo ver en esta historia es cuál es la seguridad de un siervo, ¿no? Vamos al versículo 3 de Juan 13. Aquí es algo muy interesante. Jesús dice, mejor dicho, el Evangelio dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. A esto es lo que yo me refería cuando muchas veces nosotros confundimos humildad con baja autoestima. Y pensamos que la persona humilde es la que se cree menos, la que dice yo no valgo para nada, no soy nada, no puedo hacer nada, no sirvo para nada. Yo decía, tal vez eso es baja autoestima nada más, no es humildad. ¿Por qué digo esto? Porque el texto nos deja muy claro que Jesús sabía quién era Él. Estaba seguro de quién era Él. Y parece que con un propósito el evangelista lo escribe. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, sabiendo que Él había venido de Dios y que a Él volvía,
Entonces hizo esto, de lavar los pies. Jesús fue el ser humano cuando estuvo aquí en la tierra más humilde que puede existir. Pero no es que tenía baja autoestima, estaba segura de él, estaba segura de quién era. En la NBI dice que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. En la Reina Valera es un poco más literal, dice, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Así dice el texto, que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Lo impactante de este texto es que con esas mismas manos, que dice que el Padre puso todas las cosas en esas manos, con esas manos lavó los pies de sus discípulos. Lo que nosotros somos, lo que Dios haya hecho por nosotros, en lugar de llevarnos a enorgullecernos de lo que somos, por eso mismo, por lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos más bien humillarnos y servir a las demás personas, porque sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque sí, para poder humillarse en un trabajo así como el que hizo Jesús, se necesita estar seguro de uno mismo. Se necesita estar seguro de lo que uno es en Dios para poder hacerlo. Yo pienso que más bien el orgullo, cuando nosotros conocemos personas que son orgullosas, más bien es lo contrario. A veces el orgullo es un reflejo de alguna inseguridad personal. Cuando conocemos a alguien que solo está hablando todo el tiempo de sus virtudes, de sus defectos y que no quiere hacer nada así porque le parece humillante, a veces más bien es un reflejo de inseguridad. Porque para ser humilde en este sentido se necesita estar seguro de uno mismo. Y específicamente como cristianos, estar seguros de lo que nosotros somos en Dios. Estar seguros de que es Dios el que da valor a nuestras vidas, que es Dios el que da significado a nuestras vidas. Yo pienso que eso nos va a ayudar a tener la seguridad de poder humillarnos también y poder servir con humildad. Cuando reconocemos que todo lo que nosotros somos, que todo lo que nosotros hacemos es solamente por gracia y por misericordia de Dios. Cuando reconocemos que si fuera por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero es Dios el que lo hace en nosotros. Eso nos va a dar seguridad para servir a los demás. La seguridad de un siervo humilde nace de su relación con Dios. Por eso es muy importante reflexionar cada día en cómo está esa área en mi vida, mi relación con Dios. ¿Cómo está la seguridad que yo tengo de lo que Dios ha hecho conmigo? ¿Qué tan seguro estoy de mi relación con Dios para poder servir y humillarme ante las demás personas? Eso es lo segundo. Hemos visto dos cosas: la motivación de un siervo humilde, la seguridad de un siervo humilde. Ahora vamos a ver, llegando al centro de la historia, la actitud de un siervo. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de Juan 13. Dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Jesús fue el único en ese momento que estuvo pendiente de cuál era la necesidad. Había una necesidad que de pronto tal vez los apóstoles también se dieron cuenta, pero sabían que era un trabajo tan humillante que nadie lo iba a hacer. Pero Jesús fue el único que estuvo dispuesto, que fue sensible a cuál era la necesidad y estuvo dispuesto a pagar el precio que hay que pagar y humillarse para satisfacer esa necesidad. La actitud de un siervo es siempre estar pendiente de cuál es la necesidad. Muchas veces es algo que tenemos que trabajar en nuestra vida. Yo, hace algunas semanas atrás, la última vez que estuve predicando aquí sobre el tema del amor,
mencionaba esto también, que una de las debilidades, los problemas más grandes que tengo a veces en mi vida es ser un poco despistado y muchas veces pueden estar pasando muchas cosas a mi alrededor que cuando me pongo a pensar en una cosa a veces no me doy cuenta. Y dejo escapar muchas veces ocasiones de poder servir o poder satisfacer una necesidad. Y yo les mencionaba, es algo que tengo que trabajar en mi vida y lo he tratado de hacer. Porque me he dado cuenta de la importancia que es eso, que esto tiene. De tratar de estar sensible a cuál es la necesidad que yo puedo satisfacer en este momento. Jesús lo hizo. Jesús se dio cuenta, hay una necesidad. Alguien tiene que hacer algo, no lo va a hacer nadie, lo voy a hacer yo. Por más humillante que ese trabajo parezca. Es interesante que todos los apóstoles vieron que Jesús se levantó, se quitó el manto, cogió la toalla, se ató a su cintura. Todos vieron. Y nadie se acercó y le dijo, Jesús, deja nomás, no lo hagas. Peor aún, Jesús, yo lo voy a hacer. No, nadie de ellos lo hizo. Solamente cuando llegó a donde Pedro, resulta que Pedro le dice que no, a él no le va a lavar los pies. Esto también es algo interesante. Jesús le dice, Pedro, después vas a entender lo que estoy haciendo, ahora no. Pero Pedrito, ¿no? Como siempre un poco necio, no, Señor, jamás me lavarás los pies a mí. A veces parece que Pedro quería como enseñarle muchas cosas a Jesús en ciertas ocasiones, ¿no? Y también Jesús ya le dice, Pedro, después vas a entender lo que estoy haciendo. Pero no, Señor, jamás me vas a lavar los pies a mí. Porque tal vez veía que es una tarea tan humillante. Y él decía, no, jamás lo vas a hacer, ¿no? Muchas veces el no dejarse servir por alguien también es como muestra a veces un poco de orgullo. ¿Se han dado cuenta? Pero Pedro tenía que aprender también a dejarse servir, a dejarse hacer un favor también. A veces no nos gusta, pero también es una falsa humildad. A veces es también síntoma de orgullo. No quiero deberle nada a nadie. También puede ser, ¿no? Pero bueno, Jesús tuvo que recurrir aquí también a una aplicación espiritual sobre este tema. Y en los versículos del 8 al 10 dice, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Pero Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y le dice Pedro, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Ese servicio que en ese momento Jesús les estaba prestando de lavarles los pies, Jesús lo aplica también de una forma espiritual y les da a entender que también es un símbolo de lo que espiritualmente Jesús iba a hacer por la humanidad. Lavarnos de nuestros pecados. Ese fue el servicio más grande que Jesús nos había prestado. No fue el de humillarse y lavar los pies de sus apóstoles. Fue algo humillante, sí, pero más humillante fue lo que Él hizo al ir a la cruz, al dejarse golpear, al dejarse maltratar, al entregarse a la muerte para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Ese fue el servicio más humillante. Pero hay mucha gente que así como Pedro dice, no, yo no necesito ese servicio. Pero Jesús le dice, pero si no dejas que yo te sirva de esa manera, no tendrás parte conmigo. Y es igual, si hay mucha gente que piensa que no necesita que Jesús le limpie de sus pecados, por orgullo no tendrá parte con Jesús. Pero nosotros reconocemos eso y sabemos que necesitamos del servicio que Jesús prestó a nuestras vidas al morir en una cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Y que cada día necesitamos ser limpiados también por Él. Por eso le dice Jesús a Pedro, ya estás limpio en general, pero los que están limpios cada día siguen caminando y se siguen ensuciando los pies, entonces necesitan cada día que se les lave los pies. Así es en nuestra vida, hemos sido limpiados
hemos hablado hoy de la sangre de Jesús en una de las canciones. Nos ha limpiado. Pero cada día en nuestro camino seguimos fallando a Dios. Y necesitamos que Él nos limpie los pies de nuestros pecados. Pero tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos eso de Jesús. Bien, esto es como Jesús pone una aplicación espiritual en su diálogo con Pedro. Pero la Biblia nos dice que esa actitud que tuvo Jesús en ese momento es la misma actitud que debemos tener nosotros. Estamos hablando de cuál debe ser la actitud de un siervo. La Biblia misma lo responde. La actitud de nosotros debe ser la misma actitud de Jesús. Filipenses 2, los versículos del 5 al 8. Aquí dice esto el apóstol Pablo, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo debe ser la actitud de un siervo de Dios? La actitud debe ser como la de Cristo Jesús, que se negó a sí mismo, se rebajó, se humilló voluntariamente. Y es interesante aquí el texto de Filipenses dice que tomó la naturaleza de siervo. Y en esta ocasión, en Juan 13, cuando está lavando los pies de sus discípulos, de sus apóstoles, Jesús no solamente que tenía la naturaleza de siervo, sino que literalmente se vistió como un siervo. Se despojó de su manto. Los siervos, los esclavos no tenían manto, tenían la ropa esencial nada más. Jesús se despojó de su manto. Tomó la toalla y se ató a la cintura. En ese momento fue precisamente cuando textualmente y literalmente Jesús se vistió de siervo, se vistió de esclavo. Dios, el creador de todas las cosas, Dios el que sustenta la vida, Dios el que nos da la vida, Dios aquel ser que sin Él no existiera nada de lo que existe, se vistió como un esclavo para servir a sus apóstoles. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar para servir a los demás? ¿Cuál es nuestro límite? Y a veces sí tenemos muchos límites. Hacemos cosas por ayudar a los demás, pero cuando ya nos exigen algo más, a veces ya no estamos dispuestos a dar. A veces estamos dispuestos a hacer muchas cosas, pero tenemos límites. Por eso es la pregunta ahora: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para servir a los demás? ¿Cuál es nuestro límite? ¿Será que el orgullo a veces no nos deja humillarnos para servir? Es algo que a todos nos puede pasar. El orgullo, lastimosamente, es algo con lo que todos los seres humanos tenemos que luchar. Porque precisamente la naturaleza del ser humano es orgullosa, porque es una naturaleza caída. Pero precisamente el Evangelio se trata de negarnos a nosotros mismos, y a veces hacer cosas que van en contra de nuestra naturaleza, para servir a otros, para entregarnos a otros, para vivir por otros, siguiendo el ejemplo de Jesús. La actitud de ustedes debe ser la de Cristo Jesús. Hemos hablado de la motivación de un siervo, la seguridad de un siervo, la actitud de un siervo. Pero hay algo también muy importante en esta historia, que es el impacto del servicio. El impacto de un servicio con humildad. En los versículos 13 al 15 de Juan 13, dice Jesús: ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy.
Pero si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Por medio de este acto de servicio, Jesús les dijo que eso es algo que tenía que reproducirse, que no tenía que quedarse en ese momento, sino que se iba a reproducir. Les dijo, lo que hice ahora es solamente un ejemplo de lo que tienen que hacer ustedes, los unos por los otros. Tal vez Jesús, como les decía al inicio, habló muchas veces y les enseñó muchas cosas importantes sobre el servicio. Pero tal vez se les olvidaba. Así como nosotros, muchas veces las cosas teóricas se nos olvidan, ¿no? Pero cuando aprendemos cosas con el ejemplo, es más fácil que eso se guarde en nuestro corazón. Y es más fácil que después podamos reproducirlo con alguien más. Cuando yo hablo del impacto del servicio, es que nuestras acciones sirviendo a otros también son un ejemplo de cómo se debe vivir la vida cristiana. Y quién sabe, muchas veces al mirar nuestra actitud, después lo reproduzca con alguien más. Esa fue la idea de Jesús. Lo que yo hago ahora con ustedes, ustedes hagan con los demás. Nuestras acciones de servicio tienen un impacto, porque alguien va a mirar también y va a querer reproducir eso con los demás. Estoy seguro que esta vez no se les iba a olvidar la enseñanza del servicio, cuando vieron a su maestro humillado lavándoles los pies. De igual manera, nuestras actitudes causarán un impacto en las demás personas. El amor que nosotros vivimos en nuestra vida siempre tiene que ser un impacto y siempre será un testimonio también, incluso delante de las personas que no conocen a Jesús. Muchas veces podemos hablar muy bonito acerca de Jesús, pero serán nuestros actos de amor los que más impacto pueden tener con las personas que no conocen a Jesús. Nuestros actos de servicio, nuestros actos de humildad en este sentido. Jesús lo dijo, esto está en Juan 13, después de esto en el versículo 35 dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Pero esto es un desafío en nuestra vida. Es un desafío. Volviendo a la escena aquí de los apóstoles, viendo a su maestro lavarles los pies. Yo digo, tal vez alguno de ellos hubiera sido capaz de lavarle los pies a Jesús. Si Jesús lo hubiera pedido, ellos tal vez lo hubieran hecho. Vamos a lavarle los pies a nuestro maestro. Pero pensar en lavarse los pies entre ellos, tal vez sea algo que nunca se les hubiera ocurrido. Pero queridos hermanos, para servir a Dios, tenemos que servir a los demás. Ese es nuestro servicio a Dios. Hay una frase de un comentarista que se llama William Barclay, que dice, cuanto más cerca estemos de Dios, en lugar de apartarnos de los seres humanos, eso nos va a acercar más a los seres humanos. No podemos nunca separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con los demás. Quiero concluir solo reflexionando en algunas cosas. Hermanos, toda la vida de Jesús fue un ejemplo que tenemos que seguir, toda su vida. Incluso la cruz. También es un ejemplo de cómo tenemos que vivir nuestra vida, entregándonos por los demás. En el reino de Dios, lo que Jesús dice es que mientras más alto nosotros lleguemos, más abajo tenemos que estar sirviendo a los demás. Filipenses 2, en los versículos del 1 al 5, del 1 al 4, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor,
unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y luego de esto dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Comprender esta verdad, que Dios mismo, por amor, se humilló para servir al ser humano, debe motivarnos a nosotros para hacer lo mismo los unos por los otros, para servir a nuestros amigos, pero lo que es increíble también para servir a aquellos que no son nuestros amigos. Es algo que no mencioné este mensaje, que puede servir para otro mensaje, pero aún a Judas Jesús le lavó los pies. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y si tenemos un poco más, si ponemos un poco más de atención, hay muchos pies que podemos lavar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Me gustaría que oremos, si nos podemos poner.